Comparación de voltaje de entrada con voltaje de salida. Como podemos observar, se conecta un multímetro a la entrada del transformador conectado a la fuente variable que irá variando de 0 voltios hasta 110 voltios. En el otro extremo se conecta un multímetro a la salida del transformador y dependiendo del voltaje de entrada, este irá variando de 0 voltios hasta 12 voltios aprovechando el 10 a 1. Para la medición de la resistencia de entrada debemos conectar o medir las entradas del transformador con un multímetro. Para la medición de la resistencia de salida conectamos el multímetro con las salidas del transformador excluyendo el tap central. En cuanto a la prueba de cortocircuito, debemos conectar en serie el transformador con una bombilla y si conectamos cualquiera de las salidas con el tap central, la bombilla encenderá, probando que el transformador está en corto. Circuito abierto. Investigando en diferentes partes de Internet, encontramos una manera de comparar el circuito abierto. Esta conexión se debe hacer de la siguiente forma. Conectar una fuente variable de 0 voltios a 12 voltios a la salida del transformador y conectar un multímetro para comprobar. Al otro extremo se conecta un multímetro e irá variando según la entrada. Al realizar el respectivo montaje del circuito, vamos a apreciar cierta cantidad de valores. Para este análisis vamos a tener que utilizar un vatímetro, donde podremos observar el valor de la corriente, el voltaje y la potencia. En este caso reemplazamos el vatímetro por dos multímetros, uno midiendo el voltaje de entrada y otro midiendo la corriente de entrada. Del otro extremo se encuentran otros dos multímetros, los cuales se encuentran midiendo la salida. Vamos a realizar mediciones con un voltaje de entrada de 25 voltios, generando una corriente de entrada de 30 miliamperes y visualizando una salida en su voltaje de 2.91 voltios y 0.1 amperios. Ahora vamos a variar el voltaje de entrada a 50 voltios apreciando una corriente de 58 miliamperes. En su salida apreciaremos un voltaje de 5.89 voltios y una corriente de 0.4 amperes. Variaremos el voltaje de entrada a 75 voltios con una corriente de 87 miliamperes y veremos un voltaje de salida de 8.84 voltios y una corriente de 0.6 amperes. Por último podemos observar la siguiente tabla con los datos.